Vamos a crear un nuevo script y lo agregaremos a un objeto vacío. Vamos a abrir el script y ahora veremos dos conceptos muy importantes. Vamos a borrar el método update y vamos a crear aquí una clase. Vamos a ponerle algunas propiedades. Ok, ahora vamos a trabajar en el método start. En esta parte vamos a declarar una variable con el valor de 5. Vamos a especificar que es una variable de tipo entero y se va a llamar número A y va a tener el valor de 5. Ok, aquí está. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a decir que el número B va a ser igual al número A. Y vamos a imprimir el valor de B y de A. Vamos a hacer una operación con el número B. Vamos a decir que el número B lo multiplicaremos por 2. Sí, efectivamente podemos ver que el primer valor es 5 y el segundo 10. Ahora vamos a declarar una variable de tipo enemigo. Vamos a darle valores al primer enemigo. Ok, ahora vamos a declarar otra variable de tipo enemigo. Y la vamos a hacer igual a la primer variable, que es lo que estábamos haciendo en la parte de arriba. Ahora vamos a modificar los valores de este segundo enemigo. Y vamos a imprimir ambos valores. Ok, vemos que aquí en este caso los valores son diferentes, pero en este caso son iguales, porque las clases son un tipo por referencia. Bueno, en C Sharp, en la memoria para ejecutar nuestro programa, vamos a tener una división. Vamos a tener la memoria de tipo stack y vamos a tener la memoria de tipo heap. Nosotros cuando creamos una variable de tipo entero y le damos un valor, este valor se va a guardar en la memoria stack. Aquí vamos a tener en esta casilla el valor de 5. Pero si yo declaro una variable de alguna clase, por ejemplo la clase enemigo, en este caso pasa algo interesante. Este objeto no se va a almacenar en esta memoria, se va a almacenar en la memoria heap. Para poder accesar a él, en la memoria stack se va a almacenar una referencia que va a apuntar a la dirección de memoria en donde está almacenado dentro de la memoria heap. Cuando nosotros hacemos lo siguiente, decimos que int b va a ser igual a A, lo que sucede es que en b se va a copiar el valor de A
y se va a almacenar en la memoria stack. Aquí también va a valer 5 y este va a ser b. Si nosotros decimos que b lo multiplicamos por 2, entonces en esta posición se va a modificar. Y ahora aquí vamos a tener el valor de 10. Y no se modifica el valor de 5, que es el valor de a, sino que se hace una copia de su valor y se guarda en otra posición. Pero no sucede lo mismo con los tipos por referencia. Si nosotros hacemos que enemigo f sea igual a e, no se va a crear otra copia de enemigo en esta memoria, en la memoria heap. Lo que sucede es que aquí se va a reservar otra casilla con la referencia, en este caso se va a llamar f, y esta referencia va a apuntar al mismo objeto. Por eso cuando nosotros decimos que fe.id nos vamos a poner igual a 2, se va a seguir la referencia y a este objeto su id va a valer 2. Pero aquí hay que notar que ambas referencias apuntan al mismo objeto. Entonces cuando nosotros queremos acceder al id del enemigo que se llama e, bueno, que está almacenado en la variable e, vamos a accesar a este objeto y como el valor del id es 2, entonces el id va a cambiar también. Hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con tipos por referencia, ya que si cambiamos un valor, este valor va a cambiar para todas las variables que apunten al mismo objeto. Por eso podemos decir que las variables de tipo entero son inmutables. Bueno, si yo quisiera tener dos enemigos, lo que tengo que hacer es esto. Enemigo f igual a nuevo enemigo. En este caso, como creamos un nuevo objeto, en la memoria heap se va a poner al enemigo f y esta referencia va a apuntar a este objeto. Cuando nosotros cambiemos el enemigo f, no va a cambiar el enemigo e, porque son diferentes. Vamos a hacer esto en el código. Y aquí en esta parte, en vez de igualarlo con el anterior, vamos a hacer que sea nuevo, un nuevo enemigo. Guardamos, regresamos. Ok, al momento de darle play, vemos que efectivamente los dos enemigos son diferentes. Son diferentes objetos y cuando cambiemos a uno no va a afectar al otro. Estos tipos de datos se van a pasar por valor. Como estamos en Unity, aquí yo agregaría los vectores y los colores. Ok, vamos a hacer otro pequeño ejercicio. En esta parte, vamos a borrar esta parte y el número b lo vamos a hacer igual a 6. Ok, ahora aquí al final vamos a declarar una función que multiplique los números por 2. Entonces el tipo de salida será entero. Y como entrada tendremos el valor que queremos multiplicar, que también es un entero. Y nos va a regresar el valor multiplicado por 2. Y en esta parte vamos a llamarlo. Ahora vamos a hacer una función que le asigne todos estos valores a las variables de tipo soldado. Ok, entonces aquí tendremos de salida el tipo enemigo. Le llamaremos dar valores. Y aquí vamos a recibir los valores que queremos darle. El primero es un nombre que es de tipo string. El segundo será el id que es un entero. Y el tercero va a ser un flotante que es la velocidad. Pero en esta parte requerimos un cuarto parámetro, el enemigo a quien le vamos a modificar los valores. Entonces este parámetro sería de tipo enemigo y vamos a ponerlo aquí. Muy bien, ahora vamos a modificar esas propiedades. Ok, al enemigo lo recibimos en un parámetro con el nombre de e. Entonces vamos a decir que el nombre, va a ser igual al nuevo nombre que también recibimos en un parámetro. Hacemos lo mismo para el id y para la velocidad. Ok, eso es todo. Aquí nos marca un error porque tenemos que regresar al enemigo, ya que especificamos que el tipo de salida era enemigo. Entonces vamos a regresar.
al enemigo cuyos parámetros se han modificado, que en este caso es E. Ok, guardamos. Ok, y aquí en esta parte vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí arriba. Primero tenemos el enemigo que se llama soldado. Entonces vamos a decir que soldier va a ser igual a, set valores, set values. Vamos a pasar el nombre. Vamos a pasar el ID. Y vamos a pasar la velocidad. Pero también vamos a pasar a este enemigo, que es a quien vamos a modificar sus parámetros. Entonces aquí en la parte de return nos va a regresar al enemigo con los valores modificados y los va a almacenar en la variable soldier. Estamos haciendo prácticamente lo mismo que hicimos aquí arriba. Vamos a hacer lo mismo para el segundo soldado. Y tenemos que decir a quién vamos a modificar los valores. Excelente. Ahí está. Ahora podemos borrar esta parte de aquí y esta parte de acá. Ok, guardamos y vamos a ver la impresión de los datos. Ok, podemos ver que funciona muy bien. Y ahora vamos a ver algunos detalles. Ok, el primer paso es declarar estas dos variables. Ok, en esta parte vemos que llamamos a la función y pasamos como parámetro este valor. Entonces la función va a recibir ese valor y lo que va a suceder es que se va a reservar otra casilla de memoria con el valor que le pasamos. En este caso número A vale 5. Así que esta casilla va a valer 5. El nombre de esta casilla es número A, número B y esta va a ser número o solo número, que es esta variable. Entonces en el siguiente paso se va a multiplicar este valor y va a valer 10. Después regresamos ese valor con el return y lo asignamos a número A. Así que ahora número A va a valer lo mismo que este, que es 10. Esta función ya se llamó, así que la quitamos. Y lo mismo va a pasar para número B. Cuando en una función se realiza la copia de los parámetros que estamos pasando, se llama que se pasan las propiedades por valor. Ahora vamos a ver lo que pasa en el caso de las clases. Ok, bueno, aquí cuando nosotros declaramos la primera variable con la palabra nuevo, bueno, se van a crear esos dos objetos en la memoria heap y aquí en la memoria stack se van a crear. Aquí esta va a apuntar al primer objeto y esta va a apuntar al segundo objeto. Bueno, en este caso vemos que se pasan más parámetros, además del tipo enemigo. Entonces se reservaría también memoria para estos parámetros, pero vamos a centrarnos en el tipo enemigo. Este va a ser E, y este, como nosotros estamos pasando aquí soldier, entonces va a apuntar a soldier. Cuando nosotros hacemos estas operaciones, cambiar el nombre, el ID y la velocidad, lo que sucede es que las van a asignar directamente a este objeto porque se ha pasado por referencia. Entonces al momento de regresar, return E y después de asignarlo a la variable soldier, no tendría mucho sentido asignar este valor acá, porque ambos valores apuntan al mismo objeto. Bueno, vamos a arreglar aquí que no es necesario que regrese enemigo. Puede no regresar nada, así que para que no regrese nada le damos void. Aquí ya no es necesario hacer el return. Y entonces en esta parte no sería necesario volver a asignar la variable. Borramos aquí y borramos acá. Y vemos que ha funcionado. A esto se le llama pasar variables por referencia. No se crea una copia de la variable. Bueno, ya vimos por qué sucede esto y por qué en este caso es necesario utilizar el return para regresar el dato y después asignarlo, y por qué en este caso no es necesario hacerlo. Aquí tenemos paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. Ahora vamos a hacer algo interesante. Si quisiéramos el comportamiento por referencia en este tipo de dato que es por valor, en esta parte vamos a indicar la palabra ref. Y en esta parte también se va a poner la palabra ref. Y como se pasa por referencia, como en el caso anterior, no va a ser necesario regresarlo y esto va a regresar un vacío. Ahora no es necesario volver a asignarlo. Borramos, guardamos y podemos ver que sigue funcionando. En esta parte, como ya expliqué, los enteros se guardan en la memoria stack. Como podemos ver, no tenemos un objeto acá al que hace referencia. Entonces esta variable va a ser una referencia al primer valor. Bueno, de hecho aquí es 6, ¿verdad? Este es 6, ok. Y cuando hacemos lo mismo con la segunda variable,
va a ser una referencia. Entonces dentro de la función, cuando nosotros hacemos las modificaciones, el cambio va a ser directamente en esta parte. Ya no se crea una copia, va a ser aquí. Por eso no es necesario asignarla después. Y así es como se pasan por referencia los tipos que por defecto se pasan por valor. Bueno, siempre recalco los tipos de dato. En este caso, num_a es un tipo int, pero aquí en el método, si nosotros nos ponemos aquí en esta variable o aquí, vemos que no es un int, es la referencia a un int.